En un mundo donde la fuerza se mide en toneladas y la precisión puede ser mortal, existen máquinas tan poderosas que desafían toda lógica humana. Son los monstruos del acero, máquinas pesadas tan peligrosas que ni siquiera deberían existir, y sin embargo, están aquí, rugiendo en la tierra, bajo el agua y hasta en el aire. No fueron creadas para la belleza, sino para dominar, perforar, destruir y mover lo que el ser humano no puede. Bienvenido al universo de las 200 máquinas pesadas más peligrosas del planeta. La primera en nuestra lista es una leyenda viviente, la Bagger 293, la excavadora más grande del mundo. Construida por la compañía alemana Tackraft, mide 96 metros de altura, más que un edificio de 30 pisos, y pesa más de 14.000 toneladas. Esta bestia de acero puede mover 240.000 toneladas de tierra al día, una cifra que ningún otro vehículo terrestre ha igualado. Su rueda de corte, de 21 metros de diámetro, gira sin descanso, triturando colinas enteras. Cada rotación equivale a excavar el contenido de una piscina olímpica, pero su peligro no radica solo en su tamaño, sino en su capacidad para cambiar el paisaje entero de una región. Donde trabaja la Bagger 293, la geografía desaparece. Y si hablamos de monstruos que hacen temblar el suelo, no se puede omitir al Caterpillar 797F, el camión minero más grande fabricado en serie. Con una altura de 7 metros, neumáticos de casi 4 metros de diámetro y un peso operativo superior a las 600 toneladas, este titán transporta 400 toneladas de carga por viaje. Su motor diésel de 4.000 caballos de fuerza podría mover un tren completo, y su tanque de combustible de 3.800 litros se vacía en apenas 8 horas de trabajo continuo. En las minas de cobre de Chile y Australia, los operadores lo describen como una montaña con ruedas. El 797F no se detiene ante nada. Cuando acelera, la tierra tiembla. Pero la fuerza no siempre viene acompañada de elegancia. Algunas máquinas fueron diseñadas para la guerra total contra el terreno. La Marion 6360 de Captain, una dragalina colosal construida en los años 60 en Estados Unidos, pesaba 13.000 toneladas y podía levantar una pala del tamaño de una casa. Su brazo de 100 metros excavaba en minas de carbón abiertas, moviendo 300 toneladas de material por palada. Era tan grande que tenía escaleras internas, ascensores y un sistema eléctrico completo solo para su tripulación. Durante décadas fue la reina del mundo minero, hasta que un incendio interno la destruyó en 1991. Ninguna máquina ha vuelto a igualar su combinación de fuerza bruta y fragilidad mecánica. En los desiertos de Arabia Saudita, otra bestia domina el horizonte, la Veloz 75710, el camión más grande jamás creado. Fabricado en Bielorrusia, este coloso puede transportar 450 toneladas en una sola carga. Su motor dual, con más de 4.600 caballos combinados, lo impulsa a 65 km por hora incluso cargado. Pero lo que lo vuelve realmente peligroso es su tamaño. Su punto ciego puede cubrir la longitud de un autobús entero. Cuando este monstruo gira, todo lo que se cruce en su camino desaparece. Solo 20 unidades existen en el planeta, y cada una cuesta más de $6 millones. Ver una Veloz en movimiento es presenciar la fuerza de la ingeniería bielorrusa en su máxima expresión. En las profundidades del océano, el peligro adopta otra forma. El All Seas Pioneering Spirit, un barco de instalación petrolera suizo, es el buque más grande y poderoso jamás construido. Mide 382 metros de largo y 124 de ancho, y puede levantar 48.000 toneladas de plataformas petroleras con sus brazos hidráulicos. Es capaz de desmantelar estructuras marinas enteras como si fueran piezas de Lego. Su poder es tan descomunal que genera olas de más de 2 metros solo al maniobrar. En el Mar del Norte es conocido como el devorador de plataformas. A su paso, el océano entero parece retroceder. En tierra firme, las perforaciones profundas exigen herramientas igual de intimidantes. La Bertha TBM, Tunnel Boring Machine, utilizada en Seattle para construir túneles subterráneos, pesa 7.000 toneladas y mide 17,5 metros de diámetro. Sus dientes de acero al manganeso cortan roca sólida como si fuera mantequilla. Su empuje hidráulico equivale a la presión de 10.000 automóviles aplastando una sola pared. Pero cuando algo sale mal, el peligro es real. Una vez quedó atascada durante meses bajo la ciudad, provocando millones en pérdidas.
Las tuneladoras como Bertha son el recordatorio de que incluso el progreso puede volverse un monstruo, y mientras algunos gigantes trabajan bajo tierra, otros se enfrentan al mismísimo cielo. El Antonov An-225 Mriya, el avión de carga más grande del mundo, fue un símbolo de poder hasta su destrucción en 2022. Con 6 motores turbofan y una capacidad de carga de 250 toneladas, podía transportar locomotoras, aviones enteros o reactores nucleares. Su envergadura era tan grande, 88 metros, que solo podía aterrizar en una docena de aeropuertos del planeta. Cuando despegaba, su sombra cubría hectáreas enteras. Fue una máquina majestuosa, pero también peligrosa. Cada vuelo requería un cálculo milimétrico para no destrozar la pista por su propio peso. Era, literalmente, el gigante que volaba. Y si el cielo tiene su monstruo, el espacio tiene el suyo. El NASA Crawler Transporter, un vehículo de orugas construido en los años 60 para transportar cohetes espaciales, pesa 2.700 toneladas y se mueve a apenas 1,6 kilómetros por hora, pero su poder es inimaginable. Puede cargar 8 millones de kilos sin deformarse. Cada una de sus 8 orugas pesa 900 toneladas, y su sistema hidráulico ajusta el equilibrio para mantener los cohetes perfectamente verticales durante el trayecto. Cuando transporta un lanzador espacial, la vibración de su movimiento puede sentirse a kilómetros. Es tan lento como una tortuga, pero tan peligroso como un terremoto en movimiento. Estas son solo las primeras criaturas del catálogo mecánico que domina nuestro planeta. Gigantes que excavan, flotan, vuelan o aplastan. Máquinas que redefinen los límites de lo posible y nos recuerdan una verdad inquietante. El ser humano no solo construye herramientas, construye poder. Y a veces ese poder puede salirse de control. En la frontera entre la ingeniería y la destrucción existen máquinas que no fueron diseñadas para construir, sino para imponer poder. Son las bestias del combate, los titanes de la demolición, los símbolos de una humanidad que convirtió el acero en su propio ejército. Aquí, la precisión se convierte en arma y el ruido en advertencia. Comenzamos con el legendario Landkreuzer P-1000 Ratte, un proyecto alemán de la Segunda Guerra Mundial que nunca llegó a completarse, pero cuyo diseño aún causa escalofríos. Su peso estimado era de 1.000 toneladas, su longitud de 35 metros y su altura de 11. Habría estado equipado con 2 cañones navales de 280 milímetros, antiaéreos múltiples y un motor diésel capaz de moverlo a 40 kilómetros por hora. Era, literalmente, un acorazado sobre tierra. Si se hubiera construido, habría aplastado carreteras, puentes y cualquier obstáculo bajo su propio peso. El simple concepto era tan descomunal que los ingenieros temían que su movimiento generara ondas sísmicas. La Ratte nunca rodó, pero su sombra aún pesa sobre la historia de la ingeniería militar. En tiempos modernos, el legado de esa ambición colosal continúa. El T-28 Super Heavy Tank, desarrollado por Estados Unidos al final de la misma guerra, alcanzó 95 toneladas de puro acero blindado. No tenía torreta giratoria. Su cañón de 105 milímetros estaba fijo, diseñado para destruir fortificaciones y búnkeres. Su peligro no era solo su potencia de fuego, sino su peso. Ningún puente podía soportarlo. Se desplazaba lentamente, como una fortaleza móvil, y solo 2 unidades fueron construidas antes de que se considerara demasiado extremo, incluso para el ejército. Hoy, uno de ellos descansa en un museo, recordándonos lo cerca que estuvimos de poner una montaña en movimiento. Pero no todo el poder militar camina. Algunos monstruos vuelan. El helicóptero de transporte más grande del mundo, el Mi-26 Halo, diseñado en la Unión Soviética, tiene una capacidad de carga de 20 toneladas y un rotor de 32 metros de diámetro. Con sus 2 turbinas de 11.000 caballos de fuerza cada una, puede levantar un tanque completo o un avión ligero. En operaciones de rescate, se le ha visto cargar trenes descarrilados, helicópteros averiados e incluso aviones caídos. Su rugido es tan ensordecedor que las ondas de choque pueden romper vidrios a 200 metros. Es una de las pocas máquinas voladoras que intimidan más en tierra que en el aire. Y si hablamos de máquinas que transforman la guerra moderna, ninguna impresiona tanto como el Bagger 288 modificado, una variante adaptada por el ejército alemán para operaciones de demolición subterránea y extracción estratégica. Equipado con brazos hidráulicos reforzados y brocas explosivas, su tamaño y poder fueron aprovechados para remover terreno y crear túneles de defensa.
Su rueda principal, del tamaño de una casa, gira con tal fuerza que puede destrozar estructuras de concreto armado en segundos. Aunque hoy se usa con fines industriales, su origen militar sigue siendo parte de su mito. No hay terreno que resista su avance. En el terreno del desmantelamiento urbano, el peligro adopta otra forma. La Komatsu PC-8000, una de las excavadoras más grandes del planeta, se utiliza en demoliciones de rascacielos y estructuras industriales. Pesa 750 toneladas, y su cucharón de 42 metros cúbicos puede triturar vigas de acero con un solo movimiento. En Japón, algunas unidades han sido modificadas para operar de forma remota, eliminando el riesgo humano, pero no el riesgo mecánico. Una sola falla hidráulica puede convertirla en una catástrofe en movimiento. Cuando trabaja, el suelo vibra como si temblara. Y en el mundo de la ingeniería pesada, eso no es una metáfora, es literal. Las máquinas de demolición más peligrosas, sin embargo, no siempre son las más grandes. Algunas son pequeñas, precisas y letales. El Brock 900R, un robot sueco de demolición controlado a distancia, es un ejemplo perfecto. Pesa solo 11 toneladas, pero su brazo hidráulico puede aplicar más de 700 toneladas de presión por pulgada cuadrada. Se usa en plantas nucleares, refinerías y zonas de guerra, donde el riesgo humano es inaceptable. Su aspecto es engañoso, parece un insecto mecánico, pero su fuerza puede pulverizar concreto reforzado. Es la evolución de la destrucción, precisión fría, control remoto y fuerza inhumana. Y entre todas las categorías, hay un tipo de máquina que genera tanto respeto como miedo: las cortadoras sísmicas. El modelo estadounidense Vermeer T1255 Terrain Leveler se utiliza en minería y construcción de bases militares. Su tambor de corte, con dientes de carburo de tungsteno, puede penetrar roca sólida de 35 megapascals de resistencia, generando un estruendo que se escucha a kilómetros. Cada pasada levanta una nube de polvo que parece humo de guerra. Su peligrosidad no solo radica en lo que corta, sino en lo que deja. Un terreno completamente nivelado, sin vida ni forma. Cuando el T-1255 termina, el paisaje parece haber sido bombardeado. En Rusia, la demolición toma un tono todavía más extremo con la UZTMEKG-35, una pala eléctrica minera que pesa más de 1.300 toneladas. Está diseñada para excavar materiales duros, pero ha sido usada también para demoler estructuras de acero en zonas industriales abandonadas. Su motor eléctrico principal, de 10.000 kilovatios, puede arrancar un bloque de roca del tamaño de un autobús sin dificultad. A su paso, no hay ruido mecánico, solo el zumbido eléctrico del poder absoluto. Los operadores dicen que estar dentro de ella es como pilotar un planeta. En el desierto de Nevada, Estados Unidos, existe una máquina experimental conocida como The Earth Eater, desarrollada en colaboración con DARPA. Se trata de un vehículo autónomo de perforación continua, equipado con cañones de plasma y un sistema de corte térmico que puede derretir roca en tiempo real. Aunque su uso oficial es para minería profunda, se cree que también se ha probado en escenarios de defensa subterránea. Ninguna cámara ha registrado su funcionamiento completo, pero los informes técnicos confirman que puede perforar 100 metros por hora. Si la información es cierta, estamos ante una máquina que literalmente devora el planeta. Y si la tierra puede ser perforada, el agua también puede ser domada. En Noruega, los ingenieros marinos desarrollaron el Seabed Constructor, un barco autónomo de exploración profunda capaz de descender hasta 6.000 metros. Equipado con brazos robóticos, radares y sistemas sonar, ha sido utilizado para rescatar cajas negras de aviones hundidos y recuperar materiales estratégicos. Su tamaño no impresiona tanto como su alcance. Trabaja donde ningún ser humano puede sobrevivir. En las profundidades, donde la presión puede aplastar acero, el Seabed se mueve en silencio. Es una máquina que ve en la oscuridad y manipula el fondo del mundo. Estas máquinas militares y de demolición representan el lado oscuro del ingenio humano. Cada una es un recordatorio de que la línea entre la ingeniería y la destrucción es peligrosamente delgada, porque al final, toda máquina que fue creada para proteger, también puede destruir. Y en el siguiente bloque entraremos a un territorio aún más inquietante: las máquinas experimentales, nucleares y automatizadas que trabajan donde ningún ser humano podría, ni debería, hacerlo. Hay un tipo de máquina que no hace ruido, no levanta polvo ni deja huellas. No trabaja bajo el sol ni necesita conductor. Son las máquinas ocultas del mundo moderno, creadas para operar donde el ser humano no puede o no debe entrar.
bajo tierra, entre radiación o en zonas tan tóxicas que solo el metal puede sobrevivir. Estas no son herramientas, son extensiones de la voluntad humana llevadas al límite. En las entrañas de Japón, una de las máquinas más temidas jamás creadas se alzó tras el desastre de Fukushima, el Toshiba Scorpion Robot. Con forma de insecto metálico, fue diseñado para ingresar en el corazón fundido del reactor nuclear. Pesa apenas 20 kilogramos, pero sus brazos hidráulicos y su cámara de radiación pueden soportar niveles 700 veces superiores a los mortales. Su cuerpo de titanio le permite arrastrarse entre escombros y serpentear por tubos estrechos. Sin embargo, su trabajo es una sentencia. Cada unidad enviada al núcleo queda destruida en cuestión de horas por la radiación extrema. Estas máquinas no regresan. Son los soldados silenciosos de una guerra invisible. Pero si Japón lucha con el átomo, Rusia lo domina. En los laboratorios de Siberia, el Velas N-500 Nuclear Transporter es un monstruo que transporta materiales radioactivos de alto riesgo, con un peso total de 180 toneladas y una cabina blindada con plomo y titanio. Su misión es mover los contenedores de uranio y plutonio entre las plantas de reprocesamiento. En su interior, el conductor va completamente aislado, controlando el vehículo mediante cámaras y sensores de radiación. Una simple falla en el sellado podría convertirlo en un evento catastrófico. Su motor, diésel eléctrico, de 2.500 caballos de fuerza, lo mantiene en marcha durante días sin interrupción. Cada viaje es un recordatorio de que el peligro no siempre está en lo que se ve, sino en lo que transporta. En el desierto de Nevada, Estados Unidos, se encuentra otra máquina de naturaleza inquietante, la Tunnel Boring Machine TBM Subterrane, un prototipo militar capaz de derretir roca usando calor nuclear. Según documentos desclasificados, su sistema generaba una temperatura de 2000 grados Celsius, fundiendo el terreno y creando túneles lisos como vidrio. No perforaba, quemaba. Su objetivo original era crear rutas subterráneas para misiles y bases secretas. Aunque oficialmente fue desmantelada, algunos ingenieros aseguran que aún existen versiones activas, trabajando bajo la superficie. Su apodo entre quienes la conocieron lo dice todo: la serpiente que se alimenta de tierra. No todas las máquinas nucleares están bajo tierra. En los cielos, una de las creaciones más controvertidas fue el Tupolev Tu-95LAL, un avión soviético impulsado por un reactor nuclear experimental. Aunque solo voló unas pocas veces, su idea era aterradora: mantener un vuelo casi ilimitado gracias a energía atómica. Los ingenieros lo apodaron el bombardero infinito. Sin embargo, la radiación en cabina era tan alta que ningún piloto podía soportarla más de 2 horas. El proyecto fue cancelado, pero su existencia probó algo: la obsesión humana por el poder absoluto no tiene freno. En Europa del Este, otro tipo de monstruo se mueve en silencio: el MAZ-7907. Un camión soviético de 24 ejes y 183 toneladas, diseñado para transportar misiles nucleares intercontinentales. Su tamaño es tan descomunal que requiere 2 motores de avión para moverse. Cada neumático mide 1,6 metros de altura, y su sistema de dirección permite girar las 24 ruedas simultáneamente. Fue creado para que los misiles nunca pudieran ser localizados. Una base móvil de destrucción masiva. Verlo avanzar es como presenciar una civilización entera moviéndose sobre ruedas. Y aunque su propósito era estratégico, su poder era inhumano. Una sola orden, y el planeta podía cambiar para siempre. La automatización también tiene su rostro peligroso. En los túneles subterráneos de Londres, la Crossrail TBM ADA representa el lado civil de la misma tecnología extrema, con un diámetro de 7,1 metros y un peso de 1,000 toneladas. Esta tuneladora avanza 100 metros por semana, empujada por un ejército de motores eléctricos. Lo inquietante no es su tamaño, sino su independencia. Puede trabajar semanas sin que un humano la toque. Controlada por sensores y algoritmos, se adapta sola al tipo de terreno, a la humedad y a la presión. Si detecta un fallo, se detiene, se reconfigura y sigue cavando. Es una máquina que piensa mientras devora el subsuelo. Pero el dominio del fuego también ha generado criaturas nuevas. En los desiertos de Nuevo México se probó el Sandia Heat Drill, una perforadora térmica que utiliza microondas concentradas para abrir paso a través del basalto sólido. Su temperatura supera los 1800 grados y su campo electromagnético puede interferir con equipos electrónicos a cientos de metros.
Fue creada para proyectos geotérmicos, pero su energía es tan intensa que derrite sensores, cámaras y drones cercanos. Las pruebas confirmaron su eficiencia, pero también su riesgo. En una de ellas, el suelo literalmente se incendió. Cuando la tecnología toca el límite se convierte en peligro. Y si hablamos de peligro invisible, pocas máquinas superan a los drones autónomos de combate pesado. El Taranis Buy Systems, desarrollado en Reino Unido, es un avión no tripulado con inteligencia artificial capaz de tomar decisiones de ataque sin intervención humana. Su estructura furtiva, su motor Rolls-Royce Adour y su radar de evasión lo hacen casi indetectable. En simulaciones, ha demostrado la capacidad de identificar, priorizar y destruir objetivos con un margen de error mínimo, pero sin control humano directo. Su propio nombre, Taranis, proviene del dios celta del trueno, y como él, no necesita permiso para golpear. En el Ártico, donde el frío congela hasta los pensamientos, opera una máquina que parece de otro mundo, el Ice Mole Autonomous Drill, diseñada por científicos alemanes para perforar glaciares y lunas heladas. Funciona sin cables, derritiendo el hielo con calor interno y avanzando con sensores de presión. Es lenta, pero imparable. En futuras misiones, se planea enviarla a la luna Europa de Júpiter para buscar vida bajo el hielo. Si logra hacerlo, será la primera máquina terrestre en penetrar otro mundo. Estas son las máquinas que no se muestran al público, las que trabajan en silencio, sin cámaras, sin testigos. Algunas operan bajo tierra, otras bajo el mar o en atmósferas tóxicas. Pero todas comparten una característica común, su capacidad de existir sin nosotros. En ellas, el ser humano no es operador, sino espectador. Y lo más aterrador es esto: cada año, su número aumenta, porque mientras el hombre busca seguridad, la tecnología busca autonomía, y en ese punto sin retorno, la máquina deja de ser herramienta para convertirse en voluntad. Cada kilovatio que enciende una ciudad, cada tonelada de acero, cada barril de petróleo, todo proviene de un tipo de máquina que vive entre el poder y el riesgo. Son los colosos industriales del planeta, gigantes que perforan la tierra, calientan el metal, doman los mares y controlan la energía del fuego. Pero su grandeza viene acompañada de un precio, un error, y todo explota. Comencemos en el Golfo de México, donde se alzan las estructuras más temidas de la ingeniería moderna, las plataformas petroleras ultraprofundas. Entre ellas, la Deepwater Horizon, tristemente famosa, representa el poder y el peligro en su forma más pura. Con una altura de 120 metros y un peso de 33.000 toneladas, podía perforar hasta 9.000 metros bajo el mar. Su taladro principal giraba a 200 revoluciones por minuto, mientras un brazo hidráulico de 15 metros guiaba el tubo de perforación. Un solo fallo de presión, apenas una fracción de segundo, bastó para provocar el desastre de 2010, la explosión que liberó 4,9 millones de barriles de petróleo al océano. Desde entonces, cada plataforma lleva un recordatorio: la energía del planeta también puede matarlo. A miles de kilómetros, en las heladas aguas del norte de Rusia, opera la Kola Super Deep Borehole, una perforadora científica que alcanzó una profundidad de 12.262 metros, más que la altura del Everest. Fue construida durante la Guerra Fría y su propósito era explorar el interior de la Tierra, pero su tecnología superó los límites físicos conocidos. A esa profundidad, la presión es tan brutal que el metal se dobla como si fuera cera. Los ingenieros soviéticos escucharon ruidos que parecían gemidos bajo el suelo, producto del roce del acero al calor extremo. El proyecto fue detenido, no por falta de dinero, sino porque la Tierra literalmente comenzó a fundirse. Y si el subsuelo es un infierno, el mar es su espejo. En Noruega, la Statoil Troll A, una plataforma de gas natural, se levanta como una catedral sobre el océano. Mide 472 metros de altura, de los cuales 300 están sumergidos, y pesa más de 1 millón de toneladas. Fue construida en tierra y luego flotada hasta su posición final, anclándose al lecho marino con cables de acero del grosor de árboles. Su estructura de hormigón puede resistir olas de 30 metros y vientos huracanados. Es tan gigantesca que los ingenieros deben usar vehículos eléctricos internos para desplazarse por su interior. Cuando el oleaje golpea su base, el sonido se siente como un trueno sordo, el latido del monstruo industrial más alto del planeta. En tierra firme, los peligros toman otra forma. En Alemania, el ThyssenKrupp Steel Mill alberga hornos capaces de fundir más de 10.000 toneladas de acero por día.
Cada uno opera a temperaturas superiores a 1600 grados Celsius. La escena dentro de la planta parece salida del centro de un volcán. Ríos de metal líquido, chispas que vuelan como fuegos artificiales y brazos robóticos que manipulan toneladas incandescentes. Los trabajadores usan trajes térmicos que soportan calor extremo, pero incluso así, un solo error puede ser fatal. Una gota de agua sobre el acero fundido genera una explosión que podría derribar una nave entera. En estos templos del fuego, el respeto no es opcional. El acero no perdona. Aún más impresionante es el ITER reactor, el proyecto de fusión nuclear más ambicioso del mundo, ubicado en Francia. Su objetivo, replicar la energía del Sol en la Tierra. Para lograrlo, utiliza imanes superconductores que generan campos de 150 millones de grados Celsius. En su interior, el plasma gira a una velocidad cercana a la de la luz. Es una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Si se controla, podría alimentar al planeta por milenios. Si falla, podría vaporizar todo a su alrededor. El ITER aún está en construcción, pero su sola existencia demuestra que el ser humano ya está jugando con el fuego de las estrellas. En China, el poder industrial adopta forma de titán con la Three Gorges Dam, la presa hidroeléctrica más grande del mundo. Mide 2,3 kilómetros de largo y contiene más de 39.000 millones de metros cúbicos de agua. Su estructura genera 22.500 megavatios, suficiente para iluminar un país entero. Pero su presión interna es tan colosal que los científicos aseguran que alteró el eje de rotación de la Tierra en 0,06 grados. Es una máquina fija, sí, pero viva. Cada compuerta pesa 700 toneladas, y cuando se abre, libera una corriente de agua con la fuerza de un terremoto. Si alguna vez fallara, el río Yangtze podría borrar ciudades enteras en cuestión de horas. Es la prueba más grande de que la energía también puede ser un arma. Mientras tanto, bajo el suelo canadiense, la minería subterránea depende de bestias ciegas. Una de ellas es la Sandvik LH621, una cargadora subterránea de 60 toneladas equipada con un motor diésel de 540 caballos. Su sistema de ventilación interna permite operar en túneles llenos de polvo y gas. No tiene parabrisas ni ventanas. Se controla por sensores y cámaras infrarrojas. Los operadores la llaman la sombra, porque trabaja en completa oscuridad, cargando piedra y metal sin detenerse. Cuando su motor ruge, el eco rebota en las paredes del túnel como si el infierno respirara. En las refinerías más peligrosas del mundo, las máquinas de craqueo catalítico son auténticas bombas dormidas. Cada torre puede alcanzar 50 metros de altura y manejar presiones de 40 atmósferas. Su función es descomponer moléculas de petróleo para convertirlas en combustible, pero cuando el equilibrio químico se rompe, el resultado es devastador. En 2012, una explosión en una planta de Venezuela lanzó una torre completa a 200 metros de distancia. Aquel día, el mundo recordó que incluso las máquinas más avanzadas pueden volverse en contra de su creador. La línea entre energía y destrucción es más delgada que el acero, y si hay un tipo de máquina que encarna el riesgo constante, es la grúa portuaria colosal. El modelo Liebherr TSC 78000, por ejemplo, puede levantar 1.600 toneladas de una sola vez. Su estructura mide 164 metros y su brazo principal puede elevar un edificio de 30 pisos. En los puertos de Hamburgo y Rotterdam, estas grúas son tan altas que deben ser monitoreadas por radar aéreo para no interferir con vuelos comerciales. Una ráfaga de viento mal calculada podría convertir una operación en tragedia, pero cuando funcionan correctamente, son el esqueleto del comercio mundial, levantando contenedores y barcos como si fueran juguetes. En este punto, el patrón es claro. Todas las grandes obras del ser humano tienen un lado oscuro. Cada vez que construimos una máquina más grande, más potente, más eficiente, también creamos una forma nueva de peligro, porque el poder absoluto siempre exige un precio: vigilancia, precisión y respeto. Y si las máquinas industriales gobiernan el suelo y el mar, las que veremos en el siguiente bloque gobiernan el aire y el espacio. Aviones, helicópteros y naves experimentales tan poderosas que parecen desafiar la gravedad, y a veces la cordura humana. Cuando el ser humano conquistó la tierra y el mar, solo quedaba un desafío: el cielo. Pero volar no fue suficiente. Había que hacerlo más alto, más rápido y más grande. De esa ambición nacieron las máquinas aéreas más extremas jamás creadas, aviones que rompen la barrera del sonido,
helicópteros que transportan ciudades y naves que escapan de la gravedad. Cada una de ellas empuja los límites del aire y del sentido común. Comencemos con el Antonov. An-225 Mriya, el avión más grande del mundo, fabricado en Ucrania, fue creado para transportar el transbordador espacial soviético Buran sobre su fuselaje. Mide 84 metros de largo y 88 metros de envergadura, más ancho que un campo de fútbol. Su peso máximo al despegar alcanza las 640 toneladas, y sus 6 motores turbofan producen una potencia total de 140.000 caballos de fuerza. Este coloso podía cargar locomotoras, generadores o incluso otros aviones, pero su tamaño era también su debilidad. Requería pistas especiales, mantenimiento constante y un equipo de vuelo de 6 personas. En 2022 fue destruido durante la guerra en Ucrania, y con él se perdió una de las mayores hazañas de la ingeniería aérea. Hasta hoy, ningún país ha logrado construir un sucesor. El Mriya, sueño, en ucraniano, sigue siendo una leyenda caída. Sin embargo, el aire aún guarda titanes vivos. El Lockheed C-5M Super Galaxy, usado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, puede transportar 140 toneladas de carga y recorrer 8.000 kilómetros sin reabastecerse. En su interior caben tanques, helicópteros, vehículos blindados o incluso casas prefabricadas. Pero su poder conlleva riesgo. En 1975, un error hidráulico en una de sus compuertas causó una despresurización que casi parte el fuselaje en dos. Desde entonces, cada vuelo de un C-5M requiere monitoreo milimétrico. Son los titanes del aire, máquinas que vuelan con el peso de la Tierra. Más arriba, donde el aire se vuelve casi inexistente, reina una bestia de otra era, el Lockheed SR-71 Blackbird. Diseñado en los años 60, fue el avión más rápido jamás construido, alcanzando Mach 3.3, es decir, más de 3.500 kilómetros por hora. Su piel, hecha de titanio, se expandía varios centímetros por el calor del roce atmosférico. A esas velocidades, un pequeño error de cálculo podía convertirlo en fuego. Por eso, cada vuelo era una misión de precisión total. El piloto usaba un traje presurizado similar al de los astronautas, y la aeronave se reabastecía en pleno vuelo a velocidades supersónicas. Ningún misil enemigo logró alcanzarlo jamás. Era tan veloz que podía ver el amanecer 2 veces en un solo vuelo, pero su peligro residía en eso mismo. La línea entre el vuelo y la incineración estaba a 1 segundo de distancia. En la otra cara de la velocidad están los helicópteros que desafían la lógica por su tamaño. El Mi-12 Omer, también soviético, fue el helicóptero más grande de la historia. 2 rotores laterales de 35 metros cada uno, 4 motores de turbina de 6.500 caballos y una capacidad de carga de 40 toneladas. Era tan gigantesco que su cabina de mando parecía un autobús con alas. Sin embargo, su tamaño lo hacía casi imposible de controlar con precisión. Los pilotos describían el vuelo como intentar equilibrar un edificio sobre una brisa. Pese a sus logros, fue cancelado. Demasiado grande, demasiado costoso y, sobre todo, demasiado peligroso para volar. Pero el sueño de dominar el aire no murió ahí. En 1988, los ingenieros soviéticos presentaron el Ekranoplan K-M, conocido como el monstruo del Caspio. No era un barco ni un avión, era ambas cosas. Deslizándose a 500 kilómetros por hora sobre la superficie del mar, utilizaba el efecto suelo para flotar a pocos metros del agua. Medía 92 metros de largo y pesaba 544 toneladas. Su propósito era militar, lanzar misiles antibuque a alta velocidad. Sin embargo, su manejo era tan inestable que un golpe de viento bastaba para estrellarlo. Era un dragón del mar y del aire, que nunca aprendió a volar del todo. En tiempos más recientes, los ingenieros han llevado ese concepto al límite con proyectos como el Stratolaunch Rock, el avión con mayor envergadura del mundo. Su misión es llevar cohetes hasta la estratosfera para lanzarlos al espacio. Sus alas miden 117 metros y está impulsado por 6 motores Boeing 747. Cuando despega, parece dividir el cielo en 2. Pero su peligro está en el despegue mismo. Una vibración mínima o una falla de presión puede causar una catástrofe. Los ingenieros lo describen así. Volar un Stratolaunch es como sostener un planeta con los dedos. Mientras tanto, el cielo se ha vuelto un laboratorio. El Boeing X-37B, una nave espacial reutilizable controlada por inteligencia artificial, pasa meses orbitando la Tierra sin tripulación.
Nadie sabe exactamente qué hace allá arriba. Sus misiones son clasificadas. Lo cierto es que su capacidad de permanecer más de 900 días en órbita sin mantenimiento demuestra que el ser humano ya ha creado máquinas que pueden sobrevivir solas en el espacio. No son satélites ni transbordadores. Son guardianes silenciosos sobre nuestras cabezas. Pero incluso el espacio tiene su lado peligroso. Los cohetes de lanzamiento pesado, como el SpaceX Starship, combinan potencia y riesgo en su forma más pura. Con 120 metros de altura y una fuerza de empuje de 7.500 toneladas, cada despegue equivale a una pequeña explosión nuclear. Cuando falla, el resultado es un espectáculo apocalíptico: fuego, metal fundido y una lluvia de escombros cayendo desde el cielo. Sin embargo, es en esos fallos donde se escribe la historia de la conquista espacial. Cada explosión es un paso hacia adelante. En el extremo opuesto, bajo las nubes, existen máquinas aéreas que nunca despegan del todo, pero dominan la atmósfera con igual poder. Los dirigibles industriales de transporte pesado, como el Airlander 10, pueden cargar 10 toneladas flotando con helio. Son silenciosos, eficientes y casi autónomos, pero su tamaño los vuelve vulnerables. Una tormenta puede arrancarlos del cielo y convertirlos en desastres flotantes. Y aún así, representan el futuro del transporte aéreo sostenible. Gigantes que no rugen, sino susurran mientras vuelan. Estas máquinas aéreas y espaciales son el resultado de un solo impulso humano, la necesidad de ir más allá. Pero cada vez que un motor ruge en los cielos, la tierra tiembla un poco. Porque el cielo, como el acero, solo respeta a quien lo entiende. Y en el siguiente bloque descenderemos de nuevo a tierra firme, pero no a la calma. Verás las máquinas terrestres más masivas, blindadas y letales que el hombre haya puesto sobre ruedas. Las reinas del asfalto, del desierto y del campo de batalla. Cuando el acero toca el suelo, el planeta tiembla. En minas, desiertos y campos de batalla, existen máquinas tan gigantescas que parecen desafiar las leyes de la física. Son los titanes terrestres, criaturas de metal que arrastran montañas, atraviesan el barro y soportan explosiones. A su paso, nada queda intacto. No hay montaña que no puedan mover, ni obstáculo que no puedan aplastar. Comencemos con uno de los monstruos más grandes jamás construidos sobre ruedas. El Caterpillar 797F, el camión minero más colosal del mundo. Pesa 687 toneladas cuando está cargado y mide más de 8 metros de alto. Su motor diésel de 4.000 caballos de fuerza consume 300 litros de combustible por hora, pero a cambio puede transportar 400 toneladas de roca. Cada neumático cuesta más de $40,000 y mide lo mismo que un piso completo de un edificio. Para subir a su cabina, el operador tarda casi un minuto. Cuando arranca, el sonido de su motor hace vibrar la tierra a 300 metros de distancia. No hay carretera que lo aguante, ni cuesta que lo detenga. Es la definición de poder bruto, una montaña sobre ruedas. En el norte de Suecia, otra bestia reina en el terreno helado, el Volvo A60H Articulated Hauler. Con una capacidad de carga de 55 toneladas y tracción total, puede subir pendientes de 45 grados cubiertas de hielo sin perder agarre. Su chasis articulado permite que el vehículo se doble en dos como una serpiente de acero, adaptándose a cualquier terreno. Su sistema de suspensión activa mantiene la cabina nivelada incluso cuando las ruedas traseras están a varios metros de altura. No hay barro, nieve ni roca que lo detenga. El A60H no avanza. Domina. En Australia, donde las minas de hierro se extienden hasta el horizonte, los gigantes ya no necesitan conductores. El Komatsu 980E-5 es un camión minero autónomo, guiado por GPS y sensores LIDAR. Su sistema de inteligencia artificial analiza en tiempo real la inclinación del terreno, la distancia de otros vehículos y el peso de la carga. Opera día y noche sin descanso, con precisión milimétrica. En 2023, más de 400 unidades ya trabajaban sin humanos al volante. Desde las oficinas, los ingenieros observan en pantallas cómo una flota completa de colosos se mueve sola. La minería moderna ya no ruge con hombres, sino con algoritmos. En el terreno militar, la combinación entre blindaje y potencia alcanza niveles descomunales. El T-14 Armata ruso es el tanque más avanzado del mundo. Su cañón de 125 milímetros puede disparar proyectiles hipersónicos a 2 kilómetros por segundo, y su torre es completamente automatizada. El operador nunca asoma la cabeza.
Su blindaje reactivo puede detectar proyectiles entrantes y detonarlos antes del impacto. Pero su verdadera arma es su cerebro, un sistema de inteligencia artificial que analiza amenazas, calcula trayectorias y ajusta el disparo sin intervención humana. El T-14 no dispara. Decide. Del otro lado del mundo, los Estados Unidos desarrollaron su propio monstruo, el M1A2 Abrams ZEP-INCU-3, un tanque que combina electrónica de última generación con la brutalidad del acero. Su motor de turbina de gas de 1500 caballos de fuerza le permite alcanzar 70 km por hora, un récord para un vehículo de 60 toneladas. Su blindaje compuesto puede resistir impactos directos de misiles antitanque. En su interior, las pantallas digitales reemplazan a los periscopios y el control de fuego se realiza por láser. Cada disparo es una ecuación matemática perfecta. En los campos de guerra modernos, el Abrams no es solo un tanque, es una fortaleza móvil con cerebro. Pero los monstruos terrestres no solo nacieron para la guerra. En las selvas del Congo, el Le Tourneau L2350, la cargadora frontal más grande del mundo, es una auténtica leyenda. Con 2.300 caballos de fuerza y una pala capaz de levantar 72 toneladas de material en un solo movimiento, puede llenar un camión minero en menos de un minuto. Su neumático mide 4 metros de diámetro, y su cabina está tan alta que se accede por escaleras retráctiles. Cuando se mueve, el aire vibra. Verla en acción es presenciar un dios mecánico alimentándose de tierra. Y si la tierra se mueve, en el desierto del Sahara lo hace a otro ritmo. Allí opera el Bagger 288, la excavadora más grande jamás creada por el ser humano. Construida en Alemania, mide 240 metros de largo, 96 de alto y pesa 13.500 toneladas. Su rueda de corte de 21 metros puede remover 240.000 metros cúbicos de tierra al día. Su sistema eléctrico requiere la misma energía que una ciudad pequeña. Pero lo más impresionante es su movilidad. Puede avanzar sobre orugas de acero, moviendo su propio peso colosal sin hundirse. Cada vez que entra en una mina, parece un edificio que decidió caminar. El Bagger 288 no cava, devora. En América del Sur, el transporte extremo tiene su propio rey. El Goldhofer STZVP Modular Transporter puede mover reactores nucleares, turbinas o vagones enteros de tren. Cada módulo tiene 16 ruedas hidráulicas independientes y puede combinarse con otros para crear plataformas de cientos de metros. Estas máquinas viajan a paso lento, pero cada metro recorrido equivale a toneladas de ingeniería en movimiento. Un solo error de equilibrio podría volcar una carga de millones de dólares. Mover un monstruo requiere otro monstruo. Y en los terrenos más salvajes del planeta, el Sherp Pro XT demuestra que no todo lo colosal necesita ser gigantesco. Este pequeño vehículo anfibio ruso, con ruedas de 1,7 metros, puede subir escaleras, flotar sobre el agua y salir de pantanos sin ayuda. Su diseño hermético y su sistema de presión variable en los neumáticos le permiten atravesar terrenos donde incluso los tanques quedan atrapados. Es el símbolo perfecto de la nueva generación de máquinas extremas, compactas, inteligentes y casi indestructibles. El Sherp no conquista con fuerza, sino con astucia. Pero incluso con toda esta potencia, el mensaje final es claro. El ser humano ha creado máquinas que pueden mover montañas, cruzar océanos y volar al espacio. Pero la línea entre el progreso y el peligro sigue siendo delgada. Porque cuando una de estas máquinas falla, no solo se detiene el trabajo, se detiene el mundo. Estas son las máquinas que definen nuestra era, enormes, brillantes, temibles. Símbolos de una humanidad que nunca se conforma, que siempre busca más, que siempre empuja el límite, aunque a veces, al hacerlo, mire al abismo y vea reflejada su propia ambición. Su propia ambición. Su propia ambición. Su propia ambición. Su propia ambición.